Buenas tardes. Hoy vamos a presentar una aplicación particular de las ecuaciones diferenciales que corresponden a los circuitos en serie. Particularmente vamos a discutir un tipo particular de este tipo de circuitos que se denomina circuito en serie LR. Y vamos a ver la manera de modelarlo a través de una ecuación diferencial y qué tipo de interpretaciones y de conclusiones podemos sacar de ese trabajo con ecuaciones diferenciales. Y por último vamos a mirar una pequeña simulación para ver si los resultados coinciden con lo que se establece matemáticamente. Entonces, en primer lugar vamos a clarificar algunos conceptos propios de este tipo de objetos. Lo primero es que un circuito eléctrico es un conjunto de dispositivos de diversa naturaleza. Ya vamos a profundizar qué tipo de dispositivos podemos considerar, que están conectados entre sí y a través de los cuales circula una corriente eléctrica. En particular, los circuitos en serie son circuitos donde esos dispositivos se conectan de manera sucesiva, es decir, donde van formando entre ellos un único ciclo. Los dispositivos que se consideran en general para trabajar con este tipo de circuitos son lo que se conocen como las resistencias, los capacitores o condensadores, inductores, que son las conocidas bobinas, y también se necesitan generadores de voltaje, que son las baterías que usualmente utilizamos. Cada uno de estos dispositivos dentro de un circuito tiene o genera un efecto sobre la corriente eléctrica y sobre el voltaje. Y esas características de la corriente eléctrica con respecto a estos dispositivos respetan u obedecen lo que se conocen como las leyes de Kirchhoff. Y una de las leyes más importantes de Kirchhoff es que cuando consideramos los dispositivos y la caída de voltaje que se presenta en cada uno de ellos, al sumarlos tiene que ser igual al voltaje generado sobre todo el circuito. Como les mencionaba, hoy vamos a presentar lo correspondiente a los circuitos LR. Esos circuitos LR son circuitos que constan, aparte de un generador de voltaje, que digamos que es un elemento necesario y que es el que está señalado aquí con la letra E, también consiste de una resistencia y un inductor o una bobina, como habíamos mencionado anteriormente. Cada una de estos dispositivos, me refiero a la resistencia y al inductor, tiene una magnitud que se mide en diversas unidades. Entonces la resistencia se mide en ohms o ohmios, a veces se dice, y el inductor o la bobina tiene una magnitud llamada inductancia que se mide en henrys. Y aquí nosotros podemos ver un diagrama en el que se ven la configuración de esos dispositivos dentro de un circuito LR. Aquí se hace necesario describir cómo funciona el voltaje a través de este circuito. Entonces aquí tenemos la batería, que lo que hace es generar un diferencial de voltaje y eso genera una corriente eléctrica, y a medida que va pasando por cada uno de los dos dispositivos, del inductor y de la resistencia, se presenta una caída de voltaje. En cada uno de los elementos la caída de voltaje tiene una magnitud diferente. Entonces, en el caso de la resistencia, la caída de voltaje corresponde al producto entre la magnitud de la resistencia y la corriente eléctrica, que aquí denotamos como I. Y en el caso del inductor, la caída de voltaje corresponde a el producto entre la inductancia de la bobina y la derivada de la corriente eléctrica con respecto al tiempo. Aquí es muy importante tener en cuenta que esa corriente eléctrica puede ser modelada por medio de una función,
Es decir, no necesariamente la corriente eléctrica siempre va a ser la misma, puede ser variable y es una función que depende del tiempo. Esa corriente eléctrica la podemos medir en amperios o en amperes. En ese sentido, nosotros tenemos que preguntarnos cómo podemos representar el funcionamiento de ese circuito a través de algún elemento matemático, en particular alguna ecuación. En ese sentido, las leyes de Kirchhoff nos indican que cuando consideramos estas dos caídas de voltaje y las sumamos, eso tiene que ser igual a la corriente, perdón, al voltaje generado. El voltaje que está siendo generado por la batería, que es la que se está señalando acá. Ese voltaje se mide en voltios, también puede ser un voltaje variable, también puede ser un voltaje constante. Eso naturalmente pues depende del tipo de alimentación que estemos considerando. En ese sentido nosotros tenemos una ecuación diferencial que corresponde a la que ustedes están viendo acá. Esa ecuación diferencial corresponde a una ecuación diferencial lineal y esas ecuaciones diferenciales se solucionan por medio del método del factor integrante. No voy a profundizar sobre el método, digamos que es algo ya discutido. Simplemente quiero presentar como las fórmulas. Aquí nosotros tenemos la corriente eléctrica como igual a una integral, que es la integral de E a la R sobre LT por el voltaje. Entonces eso es una función, se integra y eso se divide sobre la función E a la RLT. Y cuando desarrollamos la integral, lo que obtenemos es la función de corriente eléctrica que ustedes pueden ver acá. Es muy importante clarificar que como lo de arriba es una integral, pues va a aparecer una constante de integración que va a depender de las condiciones iniciales. No voy a discutir en detalle ese proceso para obtener la constante. Como les digo, depende de las condiciones iniciales del circuito. Quiero entrar a analizar la naturaleza de este resultado. Y esencialmente quiero analizar su comportamiento cuando el voltaje generado es constante. Como ustedes pueden ver, esto corresponde a una función exponencial que depende naturalmente del valor de la resistencia, de la inductancia y del voltaje. En ese sentido, es de esperarse que en esas circunstancias el comportamiento de la corriente eléctrica sea el comportamiento de una función exponencial en el cual hay como un aumento permanente de la corriente. Yo quiero ilustrar eso a través de este simulador. Este es un simulador de un circuito RL. Aquí tenemos la batería, aquí tenemos la resistencia, aquí tenemos nuestro inductor o nuestra bobina inductora. Y lo que vamos a hacer es utilizar este multímetro para determinar la corriente que se genera a través de ese circuito. El multímetro nosotros conectamos uno de los polos de una parte del circuito y el otro polo de otra parte y empieza a generar el voltaje. Y quiero que ustedes noten cómo hay un aumento de la corriente eléctrica desde el momento inicial, es decir, desde el momento en que empezamos la medición, pero llega un momento en el que se estabiliza. Cuando nosotros contemplamos este modelo, nosotros vamos a ver que esta es una exponencial que va creciendo, pero que llega hasta cierto punto, lo que denominaríamos una asíntota que correspondería a este valor 10, que coincide precisamente con el voltaje generado aquí. Bueno, pues eso era lo que quería presentarles. Agradezco mucho su atención y nos veremos en una próxima ocasión.